A continuación daremos lectura a lo que es la convocatoria de la Marcha por la Ciencia México. 4 de mayo de 2019. Por una mejor política de ciencia y tecnología en México. Este 4 de mayo de 2019 convocamos a todos a defender la educación, la cultura, la ciencia y tecnología. Participemos en cada ciudad y en cada estado de la República Mexicana llevando a cabo la Marcha por la Ciencia. En algunas ciudades se harán ferias de las ciencias, charlas o actividades que permitan involucrar al público. La cita en la Ciudad de México es en la Victoria Alada, el Ángel de la Independencia, a las 16 horas, de donde partiremos hacia la Plaza de la Constitución, el Zócalo. México ha estado viviendo constantes cambios, donde los mexicanos hemos demostrado una voluntad sin precedentes para mejorar nuestra calidad de vida. A pesar de que la administración actual está respondiendo a esa voluntad de cambio, sabemos que no es suficiente. Es por esto que los trabajadores de la ciencia nos hemos organizado como Movimiento por la Ciencia México para salir a las calles por tercer año consecutivo como Marcha por la Ciencia México. Aprovechemos esta oportunidad para exigir a la Administración Federal actual que se reconozcan las limitaciones de la investigación científica en México y mostrar la importancia de la ciencia y la actividad intelectual que desempeñan los trabajadores de la ciencia. México enfrenta un rezago educativo enorme. En el país hay más de 5.4 millones de personas en absoluta carencia educativa, 10.1 millones sin primaria completa y 16.4 millones sin secundaria completa. Además, en México, el 60% de los estudiantes que terminaron egresan de la educación media con severas deficiencias en la lectura y escritura. No saben leer ni escribir de manera suficiente. Para que la educación sea efectiva y transformadora, debemos asegurar que el sistema educativo fomente el pensamiento crítico sin tendencias reduccionistas ni descontextualizadas, que llegue a todos y además contar con una infraestructura, equipos y profesores y trabajadores con salarios adecuados. La educación superior, lamentablemente, ha sufrido grandes daños. Existen instituciones que necesitan de un rescate financiero, ya que han detenido sus actividades, incluyendo la investigación. Una universidad sin investigación se rezaga irremediablemente. Así que instamos a la Administración Federal a reconsiderar el presupuesto y estructura asignados a la educación superior, ciencia y tecnología. Es necesaria una reforma educativa que resuelva los problemas de corrupción, que fomente el pensamiento crítico, que atienda las carencias de infraestructura, equipo, equidad educativa y las condiciones de los profesores y de la comunidad universitaria. La investigación científica resuelve problemas nacionales e internacionales. Nosotros en México poseemos una capacidad hídrica desigual a lo largo y ancho del país. Como ejemplo, podemos señalar que hoy en día una gran cantidad de acuíferos se encuentran en déficit. El agua es un recurso renovable, pero no es ilimitado. Nuestra sobrevivencia como civilización depende de atender el problema del agua, así como el agua, el cambio climático, pandemias, temblores, contaminación de suelos por la industria y todos los problemas medioambientales que amenazan la estabilidad del planeta deben ser atendidos. De no ser así, se afectará gravemente la situación de los mexicanos. Nuestro país es hogar de múltiples especies endémicas y además es centro de origen de varias de estas especies, por lo que también nos corresponde dedicar esfuerzos a la investigación para evitar más pérdidas irremediables. Si deseamos evitar una catástrofe, se debe apoyar a los trabajadores de ciencia para que aprendan y contribuyan a la ciencia de frontera, no solo trabajando desde nuestro país, sino visitando y colaborando directamente y proporcionando las condiciones laborales, salariales e infraestructura adecuada para el desarrollo
científico y tecnológico. Por lo tanto, hacemos un llamado a la Administración Federal para que asigne suficientes recursos a la ciencia y tecnología, que haya más mexicanos con educación científica y más espacios para las contribuciones al conocimiento que se puedan aplicar en México, permitiendo desarrollar el progreso de nuestras comunidades, asegurando la soberanía alimentaria, en salud, asegurando una buena calidad de vida para los mexicanos y tomando acciones a problemas globales inaplazables. Como Movimiento por la Ciencia, México, invitamos a la Marcha por la Ciencia a exigir y trabajar juntos por aumentar el presupuesto de la ciencia y tecnología, por lograr al menos el 1% del PIB ya establecido en la ley. Tener una política de largo plazo en ciencia y tecnología en México, que esté orientada a las necesidades de la población, donde exista claridad y consulta con las comunidades científicas acerca de las líneas de investigación de frontera e investigación para México. Cambiar las políticas gubernamentales que permiten que los recursos públicos desde CONACYT estén subordinados a los intereses que dictan las grandes empresas y monopolios, que no retribuyen a la sociedad mexicana, pero sí agravan los problemas ambientales. Formalizar y respetar los procedimientos basados en investigación científica para tomar decisiones en proyectos de desarrollo y que se pueda informar a la población acerca de los beneficios y o perjuicios de dichos proyectos. Reformar a fondo el Sistema Nacional de Investigadores y que los salarios de los investigadores, las becas para los estudiantes, las oportunidades sean transparentes, suficientes y dignas. Conservar y aumentar las plazas de investigadores con buenas condiciones laborales y salariales. Aumentar la matrícula de posgrado, el número y monto de becas. Es por eso que reiteramos esta invitación a los investigadores, a los estudiantes y a la población en general a participar con nosotros en esta próxima marcha por la ciencia. Y a continuación, sabemos que todos estos planteamientos se deben de materializar en demandas concretas. Y es por eso que también durante este último año, la Marcha por la Ciencia generó condiciones para crear lo que es ahora el Movimiento por la Ciencia, que se encarga de organizar actualmente esta movilización anual, donde la prioridad son los trabajadores de la ciencia, los investigadores y la política científica del país. Y es por eso que el objetivo de continuar luchando por mayor presupuesto y mejores condiciones para los trabajadores, exigimos: 1. Pleno respeto a los derechos de trabajadores de la ciencia, estudiantes de posgrado y trabajadores universitarios y de centros de investigación. 2. Alto total al hostigamiento laboral a trabajadores de la ciencia, incluyendo la disminución de la burocracia documental y de trámite en las instituciones. 3. Homologación de los horarios de clases y salarios de los trabajadores de la ciencia bajo el principio de a trabajo igual, salario igual. 4. Condiciones laborales y salariales dignas para los trabajadores de la ciencia, de la educación, universitarios y personal administrativo. 5. Seguro médico y guardería que incluya también a estudiantes de posgrado y postdoctorados. 6. Estabilidad laboral a trabajadores de la ciencia y basificación de cátedras CONACYT. 7. Establecer convenios de recuperación y protección del ingreso de los trabajadores de la ciencia que han sido afectados por congelamiento salarial y por la inflación. 8. Establecer el año sabático en todas las instituciones de educación, ciencia y tecnología, en especial en los centros públicos de investigación. 9. Jubilación con salarios completos, incluidos estímulos. 10. Se planifique la generación de nuevas líneas de investigación para la renovación y generación de nuevas plazas de investigación con la comunidad y los trabajadores de la ciencia, eliminando la subcontratación. 11. La participación de la totalidad de la comunidad científica en la planeación de las políticas gubernamentales
que estas no sean encuestas con respuestas prediseñadas, no simulaciones de foros, sino queremos congresos resolutivos conjuntos. 12. Exigimos la participación de los trabajadores de la ciencia, universitarios, estudiantes, en la toma de decisiones de cada institución y planificación del desarrollo de la educación, cultura, ciencia y tecnología. 13. Exigimos que se destine presupuesto a los grupos dedicados a la divulgación y promoción de la ciencia en México, emanados principalmente de las propias comunidades. 14. Infraestructura digna para los centros de trabajo que realizan labores de ciencia, educación, salud y cultura. 15. Exención del IVA para todos los insumos y equipos necesarios para la investigación científica, incluidos los artículos de importación. 16. Revisión de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para la correcta vigilancia del ejercicio presupuestal en todas las instituciones que reciben recursos públicos. 17. Asegurar el reingreso a la institución de los investigadores que estudian un posgrado. 18. Aumentar la matrícula y el monto de las becas de estudiantes para cubrir las necesidades de la población a todos los niveles de educación en el país. Y por último, el 19, exigimos al gobierno federal la asignación del 1% del PIB al presupuesto de ciencia y tecnología, tal como lo establece la Constitución, en un plazo no mayor de 2 años, y el aumento progresivo hasta alcanzar el 2% del PIB que establece la UNESCO. Todas estas demandas surgen a partir del conocimiento de las problemáticas que viven cotidianamente los investigadores a la hora de realizar sus labores de investigación científica. Estas demandas son las que impulsa el movimiento por la ciencia junto con los protagonistas de la actividad científica de este país, y no con las autoridades que se montan en la contribución de la investigación que generan todos los trabajadores de la ciencia.